En esta ocasión vamos a ver el método Sigplex aplicado a un problema que ya hemos visto, ¿sí? Voy a tratar de explicarlo muy rápido porque está bastante extenso el tema. Bueno, pueden ver aquí en el pizarrón, ¿sí? Pueden ver que tenemos 4, digamos, hojas, ¿no? Vamos a tratar de explicar esos 4 recuadros. ¿Ok? Vamos a recordar el problema de optimización, ¿de acuerdo? Era la obtención de 2 productos, en este caso gas de tipo 1 y tipo 2, ¿no? Gas premium, gas regular, con algunas restricciones. La primera restricción era la materia prima, ¿no? Y cuánto absorbe o necesita un producto y el otro producto. La segunda restricción es el tiempo que necesitamos para producirlo y el tiempo límite que tenemos a la semana. Luego el almacenamiento que podemos tener de cada uno, y una restricción adicional que es que ambos casos o ambas variables pueden ser 0 o mayores, ¿no? Bueno, estas restricciones, recuerden, tienen una desigualdad y nos indican lo que vemos en la gráfica de aquí abajo. La restricción 1 es esta línea que aparece por aquí, ¿sí? Todo lo que sea menor a esa línea es válido. La restricción 2 es esta línea que está por aquí. Todo lo que está por debajo de esta línea es válido. Luego tenemos la restricción 3 y 4, ¿sí? Y finalmente tenemos la restricción 5 y 6, que tienen que ser positivas las dos, ¿okay? Esta es nuestra área de solución. Esta de aquí, ¿no? Toda esta. Y pues básicamente podemos destacar algunos puntos. Es importante que estos puntos como referencia porque los vamos a estar utilizando más adelante, ¿no? Entonces lo que se hacía es que se trazaba, se resolvía la función objetivo. Empezábamos con x igual a 0, ¿sí? Perdón, z igual a 0. Cuando z igual a 0 pasa por ese punto, ¿sí? Donde todo es 0. Y luego, bueno, todo es 0 en el punto A, pero diferentes valores de x1 y x2 ayudan a formar esta misma recta, o una recta paralela a esta otra. Y bueno, sustituyendo valores para z, se puede ir uno desplazando en este sentido hasta que llega a ese único valor, o a ese valor en el que esta línea pasa por un solo punto, ¿sí?, del área de soluciones factibles, ¿de acuerdo? Todas las soluciones de aquí, por ejemplo, este valor de z, no sé cuánto sea, ¿sí?, pero puede tener este valor donde tiene un valor para x1 y otro para x2, y este otro valor donde cambia también los valores de x1 y x2. Entonces todos estos valores son válidos y obtienes el mismo resultado, ¿no? Entonces aquí lo que se busca es aquella línea o aquella solución en la que z, o esa línea que define a la función z, solo pase por un punto para encontrar la óptima. Entonces gráficamente se puede observar así, y sabemos que es la intersección entre esas dos líneas que son nuestras restricciones 1 y 2, ¿no? Vemos también que por aquí esta restricción 3 es irrelevante porque está fuera del área de soluciones factibles, ¿no? Y vemos que hay por un punto F, que es la intersección de esta línea que llega hasta acá, que lo vamos a estar utilizando más adelante, por eso lo pongo, pero que para nosotros, recuerden, no es parte de nuestras soluciones factibles. Las soluciones factibles son aquellas que están encerradas en un área definida, son estas de aquí, ¿sí? Algunos valores pues pueden estar ahí, habría que checarlos, ¿sí? Es de los despejes de estas desigualdades, ¿no? Por ejemplo, donde la x vale 0, la x2 vale 0, pues me va a dar este punto de acá, ¿no? Y este otro punto de aquí, y así vamos recorriendo esos puntos para encontrar esta solución gráfica, ¿de acuerdo? Este problema viene explicado en el libro, ¿sí?
Sin embargo, quiero yo darles una explicación aquí para que no haya luego confusiones, ¿no? Bien, creo que se alcanza a ver bien. Voy a centrarme un poquito en el método simplex. No quiero que se obstruya nada en la pantalla. Lo voy a recorrer un poquito aquí estamos. Entonces, el método simplex consiste en varios pasos, ¿no? Varios pasos. Todos estos pasos anteriores es una sucesión de pasos lógicos que todavía no están dentro del método simplex, pero que te enseñan que puedes ir analizando el problema así. El primero es añadir variables de holgura a cada restricción. Las variables de holgura lo que me dicen es cuánto te falta para completar lo que quieres, ¿sí? De forma que ya no voy a tener, por ejemplo, de la restricción 1 hacia acá, todos los valores son válidos, sino que ya con esa nueva variable de holgura siempre voy a estar sobre esta línea. Por lo tanto, al agregar eso, cambio yo las desigualdades por unas ecuaciones, ¿sí? Directamente. Entonces, sí es importante aclarar ese punto, ¿no? Ahorita lo vamos a poner más adelante. A ver si me lo escribo aquí. ¿Sí? Entonces, las desigualdades que teníamos en las restricciones ya no pintan, ¿no? Y luego aquí tenemos, se incrementa el número de incógnitas, pues estamos agregando variables, ¿no? Y el número de ecuaciones queda igual. Esto es muy importante porque hacemos un desequilibrio de las ecuaciones, ¿no? Luego, si se sustituyen puntos donde algunas variables son 0, se puede resolver el sistema de ecuaciones. Eso es para que nosotros reduzcamos el número de variables, ¿no? a encontrar. Entonces, este nuevo sistema de ecuaciones, como está desequilibrado, tenemos que escoger algunos puntos importantes, ¿no? Eso es muy importante, escoger bien los puntos esos para que se reduzca el sistema de ecuaciones y podemos resolverlo. Ahora, el problema es que vamos a poder resolverlo para ese punto únicamente, no en general. Entonces, realmente lo que hacemos es que donde seleccionamos algunos puntos, generamos un nuevo sistema de ecuaciones con base en las ecuaciones originales. Pero cada punto es un nuevo sistema de ecuaciones. ¿Sí? Bien. A las soluciones que sí podemos encontrar en esos puntos donde encontramos esos valores de ciertos donde hay ciertas variables que son 0, estas soluciones se le llaman bueno, están en los extremos, se conocen como soluciones factibles básicas. Una cuestión aquí es las variables que en ese punto se hacen 0 se les etiqueta como no básicas, y aquellas que tienen aquellas que tienen valores en ese punto específico son básicas para ese punto. Entonces hay variables básicas y no básicas, ¿sí? También, entonces también aquí agregar, hay variables básicas y no básicas. Las básicas son las que sí tienen valor para ese punto, o algún valor, el que sea, y las no básicas son las que valen 0 para ese valor. Por eso, como no entran en las ecuaciones, pues se les llama no básicas. ¿Ok? Entonces, cualquier solución factible básica puede ser la solución óptima. Esto es un problema, ¿sí? Porque
bueno, aquí gráficamente yo les puedo decir los valores extremos que van a entrar en el área que estamos analizando son A, B, C, D y E, los 5 puntos de esta solución gráfica, ¿no? Pero el problema es que yo no estoy seguro cuál es el óptimo. Lo más seguro es que esté en esos puntos, ¿no? Entonces, por ahí va la situación, ¿okay? Dice aquí, para encontrar la solución óptima, podría necesitarse resolver muchos sistemas de ecuaciones, de acuerdo a lo siguiente. Esta es una fórmula de combinatoria, en probabilidad se ve, ¿no? El número de posibles combinaciones que puedo tener de las variables depende de dos valores. Uno es el número original de las funciones, perdón, de las variables originales. N es número de variables. Yo voy a poner aquí originales, que se llaman también estructurales, ¿ok? Ahí está. Entonces estas variables estructurales son las originales, las del problema, ¿sí? Y las M son las variables agregadas, que son las de holgura. Se supone que dice agregadas, ¿eh? Entonces, dependiendo de las variables que necesito agregar, pues voy a tener más y más combinaciones, ¿no? Entonces, ahí lo que sucede es que tengo que buscar varios puntos donde se vayan haciendo ceros las variables que se conviertan en no básicas para poderlo resolver, ¿sí? Entonces, dependiendo del problema, entre más variables tengo que buscar puntos donde más variables se hagan cero, si no tengo suficientes ecuaciones. En este caso, tenemos realmente 4 ecuaciones, estas de aquí, ¿sí? Originales, con las que podemos trabajar. Y bueno, se van a dar cuenta que vamos a agregar varias variables, 4 más. Y entonces, como hay 1, 2 variables originales y 4 adicionales, en total vamos a tener 6 variables contra solo 4 ecuaciones. Entonces, las combinaciones que puedo encontrar ahí dependen de esta relación, ¿no? Vamos a ver cuántas pueden ser. No es necesario, nomás sepan que en cuanto se incrementa alguno de estos dos valores, pues se incrementa mucho, porque es el factorial de estos, ¿no? El número de sistemas de ecuaciones que tenemos que resolver. Esa es la otra. Cada una de estas, o sea, el total de esto es el número de sistemas de ecuaciones que tenemos que resolver. En nuestro caso, como solo tenemos 4 ecuaciones, la idea es estar buscando siempre sistemas de ecuaciones de 4×4. Si hubiera 18 variables, bueno, pues tenemos que buscar un sistema de ecuaciones de 18×18 y así sucesivamente. Bueno, entonces el método simplex reduce la búsqueda al recorrer los puntos extremos con incrementos secuenciales de z y se busca una estrategia específica, ¿no?, para irlo resolviendo. Ahora, vamos a hacer uso del álgebra, de la solución de sistemas de ecuaciones. Entonces vamos a utilizar lo que son la solución de matrices, ¿no? El problema de optimización, entonces vamos a aplicarle el método simplex, ¿sí? El método simplex es realmente la búsqueda correcta de estos puntos, de estas soluciones factibles, ¿sí? Entonces yo aquí tengo este mismo problema de optimización, ya lo tengo aquí modificado, ¿de acuerdo? Y falta solucionarlo, así un par de pasos más. Aquí lo vamos a ir haciendo poco a poco. Entonces el primer paso dice que tenemos que poner unas variables nuevas a cada restricción, ¿sí? La función objetivo sigue siendo la misma, pero ahora vamos a encontrar la siguiente restricción.
Bien, entonces, agregamos S1, S2, S3 y S4 porque tenemos 4 restricciones, ¿sí? Y fíjense cómo en el momento en que nosotros agregamos esas variables, yo estoy asumiendo que no importa en qué punto de x1 o x2 esté, voy a agregar una variable más y con eso voy a alcanzar siempre 77, por lo tanto ya no es una desigualdad, ¿sí? Tengo S2 para la segunda ecuación, igual la desigualdad desaparece. Y así para cada una de las restricciones, y ahora me quedan 4 ecuaciones, ¿sí? 4 ecuaciones nada más. Y bueno, finalmente tenemos la otra restricción, que es que todas nuestras variables tienen que ser positivas, ¿no? Pero bueno, estas restricciones realmente no las vamos a estar graficando. Nada más recuerden que a mí lo que me interesa son los puntos que ya conocí de nuestro espacio de solución factibles, ¿sí? Bien, entonces recuerden que cualquiera de los puntos que analice se va a llamar solución factible básica, ¿sí? Entonces tiene que ser factible porque está dentro del área factible, y aparte es básica porque se consideran nada más algunas variables y no todas, ¿sí? Y hago la distinción entre básicas y no básicas para ese punto. Entonces puedo analizar cualquiera de los puntos que tengo aquí a la vista, ¿sí? Estos, y en todos ellos voy a encontrar un sistema de ecuaciones que se puede resolver. Entonces, por ejemplo, si yo analizara considerando este sistema de ecuaciones donde tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 variables, pero solo tengo 1, 2, 3 y 4 ecuaciones, yo podría ir buscando algunos donde forzosamente tengo que encontrar que 2 de ellas sean 0, ¿sí? 2 de esas variables sean 0, algunos de los puntos a analizar. Entonces, podemos empezar en A o podemos empezar en otros, ¿sí? Aquí lo importante es escoger un punto de inicio y sobre ese ir moviéndonos. Entonces, lo primero que hay que hacer es encontrar ese punto. Vamos a analizar A. Nos conviene porque ambas variables estructurales se hacen 0, ¿sí? En el punto A lo podemos revisar aquí. Obviamente es el origen, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos eso y x1 y x2 son 0, pues el sistema de ecuaciones nos queda, bueno, la última no importa. El sistema de ecuaciones nos queda así, ¿no? Donde S1 es igual a 77, S2 igual a 80, S3 igual a 9 y S4 igual a 6. Y estos son los valores de ese punto, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que hacer, o lo que puede convenirnos, es expresarlo en forma de tabla o matriz, ¿no? Y lo que sucede es que tenemos el problema expresado en forma de tabla, el problema de programación lineal. Z1 es 1, ¿sí? Es decir, la función que estamos buscando va a ser 1, esta de aquí. Me interesa eso, considerando pues que la solución la estoy, como quien dice, despejando, ¿no? O sea, estoy despejando estas dos para el lado izquierdo y por lo tanto pues tengo z menos este igual a 0, ¿sí? Otra forma de verlo es que esa función es como si yo la pusiera z menos 150 x1 menos 175 x2 y luego agregar ceros para S1, para S2, para S3 y para S4, y eso igualarlo a 0. Se hace así para tener la matriz, bueno, este renglón como la primera matriz, como el primer renglón de una matriz. Y
y poder posicionar correctamente cada variable, ¿sí? Entonces, así lo vamos a dejar por un segundo. Poco a poco vamos a ir aumentando el valor de z, ¿sí? Y asimismo vamos a ir determinando los valores de x1 y x2 para los que esa z es más grande cada vez. ¿Okay? Y bueno, lo que vemos es que aquí abajo queda esta situación así, ¿no? Que es la misma, el mismo problema, o sea, es la misma ecuación, ¿sí? Es 7, 11, 1, 7, 11, 1, 77. Luego 10, 8, 1, perdón, 10, 8, espacio 1, ¿verdad? Espacio 1, 80. Luego x1, espacio, espacio, espacio. Y luego S3, 1, una vez S3. Y luego la solución 9 y así. Entonces ahí se armó nuestro sistema, ¿no? Entonces agregamos una cosa que se llama solución. Y también a veces es conveniente tener en cuenta la intersección. ¿Qué es la intersección? Es donde la otra variable se hace, alguna de las dos variables estructurales o alguna de las variables estructurales se hace 0, ¿sí? En nuestro caso vamos a buscar la intersección con el eje xy, x1, perdón. ¿Sí? La intersección con x1. ¿Por qué con x1? Bueno, resulta que podemos utilizarlo como base para ir recorriendo el área factible, ¿sí? Aunque también podríamos utilizar x2, ¿sí? Dependiendo de la que queramos utilizar. En muchos casos se utiliza la que tiene el coeficiente más grande, ¿sí? O le dicen aquí el más negativo, ¿sí? Idealmente o bueno, normalmente dependiendo del problema, pero cuando no tienes idea de cómo se comporta, se recomienda iniciar por la más grande, porque normalmente es la que con mayor rapidez incrementa el valor de z. Entonces, al incrementar el valor de z más rápido, pues técnicamente deberías llegar también más rápido al óptimo, ¿no? Al valor máximo. Bueno, entonces hasta el momento todavía no encontramos nada. Hemos aplicado el método simplex. Hasta el momento nada más dijimos, mira, hay unos valores para el x, cuando x1 y x2 es igual a 0, hay unos valores para S1, S2, S3 y S4, ¿sí? Esto es como una forma de ir viéndolo, ¿no? Entonces, nosotros decimos, bueno, tengo S1, S2, S3 y S4 como estos valores, ¿sí? Coinciden. ¿Cuándo? Cuando esto vale 0, pero ahorita por lo pronto voy a mantener sus coeficientes, ¿no? Entonces, esos coeficientes siguen existiendo, aunque x1 valga 0 y x2 valga 0, ¿sí? Entonces, para esos valores de x1 y x2 igual a 0, entonces estos valores con el puntito corresponden a estas variables básicas. Entonces, lo que yo sigo, con lo que sigo es elegir algo que se llama variable de entrada. Bueno, ¿cuál es la variable de entrada? Yo voy a hacer una transformación, ¿sí? La idea es buscar un punto donde una variable básica de este punto anterior se haga o se convierta
el no básica. ¿Sí? Puede ser que el punto S no exista, pero vamos a suponer que sí existe. ¿Sí? Pues, aparte de que esa variable se tiene que hacer no básica, ¿sí? Recuerden que la variable básica es la que sí tiene valor en ese punto específico, ¿ok? ¿Se fijan? Yo tengo dos variables, hay 4 variables básicas, ¿sí? Y así como existe esa variable que se hace no básica, necesito buscar una variable que se haga básica. Una variable que, siendo no básica, se haga básica. Una variable no básica se haga básica. O sea que en el mismo punto debe de ocurrir las dos cosas, ¿no? La no básica se hace básica y la básica se hace no básica. Es decir, una se hace 0 y la otra adquiere valor, ¿no? Entonces, eso puede ser bastante complicado o no. Lo mejor es ir buscando los puntos de intersección, ¿sí? Donde yo sé que la x2 sigue siendo 0 y que las otras variables pueden tener valor, pero en algún punto se tiene que hacer una de esas variables que tengo por ahí no básica. Ahorita les digo cómo se hace, ¿no? Entonces, la de aquí pasa a 0. Pues tiene valor y pasa a 0. Mientras que la otra vale 0. Pero pasa a tener valor. ¿Sí? Básica y básica. Ajá. Entonces, una que es básica pasa a 0 y la otra que es no básica pasa a tener valor. Las que no son básicas son x1 y x2 para el valor, para el punto A. Entonces de esas dos tenemos que elegir una, ¿sí? Que pase a tener valor. Y de las otras que tenemos S1, S2, S3 y S4, una de esas tiene que convertirse en 0. Entonces una de estas la hacemos 0 y una de estas que agarre valor. Entonces está en el punto A, ¿verdad? Entonces, si yo quiero modificar x1, pues me puedo mover, o sea, la x2 sigue siendo 0, entonces forzosamente me tengo que mover sobre el eje hacia este lado, ¿sí? Y el primer punto que intersecta al eje es el B, ¿no? Entonces, si yo me voy ahí, yo me voy a dar cuenta que ese B está definido por la ecuación número 2, ¿sí? En esa ecuación número 2, el valor de S2 tiene que ser 0 forzosamente, junto con el valor de X2, ¿sí? Forzosamente, ¿sí? Para que se cumpla el valor de aquí. Bien, ¿cómo lo sé? Muy fácil. Lo que se hace es que localizo la intersección, ¿sí? De cada una de estas restricciones con el eje. Entonces yo me doy cuenta que la intersección que sigue es esta del 8. Podría ser la del 11 o la del 9, pero la más cercana es la del 8. Se obtiene esto dividiendo la solución que ya obtuve
con el coeficiente de esa variable. Acuérdense que en esta tabla es para el punto A. Y en el punto A, x1 vale 0, pero su coeficiente sigue siendo 10, ¿no? Y x2 también vale 0, pero su coeficiente sigue siendo 8. Entonces al dividir 80 entre 10, me doy cuenta que la intersección es en 8. Y allí sé que S2 vale 0, ¿sí? Forzosamente. Entonces, lo que vamos a obtener es que nosotros podemos sustituir ese renglón donde aparece S2 por un nuevo renglón, ¿sí? Entonces, literalmente, bueno, entonces, nosotros vamos a utilizar S2 como la variable de entrada, ¿sí? Porque precisamente la intersección con el eje que me interesa ahorita, que es la x1, es el más pequeño, positivo. Tiene que ser positivo. Obviamente ahorita todos son positivos porque ninguna variable puede ser negativa, ¿no? Entonces, ese donde es 8. Y entonces al sustituir eso, me doy cuenta que mi idea es eliminar esa variable, ¿no? Entonces yo ahí le asigno valor igual a 0 para que el total de x1 me dé, o sea, la cantidad que sea de x1 por su coeficiente me dé el total de la solución de ese punto. Entonces, de ahí me va a quedar un sistema de ecuaciones donde, fíjense, esta sigue siendo 0, este sigue siendo 0. Para ese sistema, esta es 0, ¿no? Entonces me queda 10x1 igual a 80. Y me quedan, esta también es 0. S4 igual a 6. S3 ya no es igual a 9, ¿de acuerdo? Habría que hacer el despeje para encontrar el valor de S3 y irlo sustituyendo sobre la tabla, ¿no? Entonces, el valor de S1 también depende de esta otra. Y el primer valor que obtengo, obviamente, es S4, sigue siendo 6. 10 x1, entre esto me dice que x1 entonces es 8, ¿no? Y también me dice que si hacemos la sustitución, aquí S1 es igual a 77 menos 56, ¿no? Y aquí me dice que S3 es igual a 9 menos 8. Y bueno, ahí se va solucionando, ¿no? Se va solucionando este nuevo sistema de ecuaciones que se armaría con eso. Y bueno, yo puedo sustituir aquí, ¿no? Entonces, déjenme, voy borrando esto. Okay, ahí está. Entonces, al resolver el sistema de ecuaciones nuevo para, en este caso sería el punto B, ¿sí? Déjenme ponerlo por aquí. Entonces aquí ya elegí que esta se va a hacer 0. Esa es mi variable de entrada. Y obviamente aquí ya elegí que esta va a ser mi variable de salida, o sea, es la que va a adquirir valor. Déjenme borrar eso porque nos va a estorbar. Entonces, S2 es igual a 0, por lo tanto, esta va a cambiar, todo este renglón va a cambiar, ¿sí? Entonces, este renglón lo voy a modificar. Ahí está, ¿sí? Y voy a añadir un renglón nuevo, porque ahora la nueva variable básica va a ser x1, ¿no? Entonces todo lo que haga nuevo lo voy a poner con rojo. Ahora voy a tener x1 sustituyendo a la otra variable, ¿sí? Entonces
Lo que vamos a hacer, yo aquí le tendría que poner un 8, ¿no? A x1 para esta de aquí, pero vamos a dejarla definida en en unitario, o sea, vamos a dividir todo entre 8, ¿sí? De forma que el coeficiente aquí pues, sería 8, pero para que no me quede todo así medio feo, porque tendría que poner 8, luego 0, y luego tendría por aquí déjenme un segundito. 7. Ah, sí. Perdón. No. Entonces para este renglón la solución es que x1 vale 8, ¿sí? La x1 vale 8. Entonces lo que podemos hacer es dividir entre el valor anterior, 0.8, ¿sí? S1 vale 0, S2 sí aparece en esta expresión y queda como 0.1, x0 y x0, ¿sí? Y este renglón es el que modifico. Ahora, como ya estoy en otro punto, como que la intersección ya la hice, ¿no? Ya la utilicé, ya no la voy a ver ahorita, ¿no? Entonces bien, entonces aquí estoy dividiendo entre 10, ¿sí? Directamente todo esto, porque pues yo estoy manejando la nueva variable de entrada 1, x1, y quiero que su coeficiente sea 1, ¿sí? Entonces esta variable, bueno, se llama variable de salida porque es la que sustituye a la variable de entrada, ¿sí? Entonces estoy sustituyendo S2 y me estoy recorriendo sobre este punto, ¿sí? Ahora, los valores que podría obtener del sistema de ecuaciones no los estoy sustituyendo en este momento, ¿no? Ese me sirve para encontrar valores de las diferentes variables, pero ahorita no los estoy encontrando, ¿no? Entonces, una vez teniendo esto, lo que procede es, bueno, ya encontraste un valor para x1, ya viste dónde está, entonces ahora vamos a tratar de ir eliminando toda la columna x1, ¿sí? Elimínala, excepto este coeficiente que tienes aquí, ¿sí? Utilizando el método de Gauss, Gauss-Jordan, ¿sí? Es una eliminación de para eliminar, para borrar todas las matrices, para encontrar la solución de esa matriz. Entonces, déjenme hacer una pausa para ir escribiéndola abajo, ¿no? Y ahorita continuamos, porque ya llevo 40 minutos y no quiero entretenernos más. Entonces, hago una pausa y ahorita regreso. Entonces, ahorita les explico estos. Vamos, por ejemplo, las intersecciones. Este está en 10, sigue estando en 10. Pero para los otros puntos la intersección va cambiando. 3.889. Este es un 9. Y estas otras dos son
menos 1.75, 1.25 y 6. Bien, entonces yo tomo este renglón, ya hago, divido entre 10 para dejar con base en en la x1, me voy a basar en la x1, entonces reduzco su coeficiente y luego hago unas operaciones en donde aparezca x1, ¿sí? En aquellos lugares donde valga 0 ya no se hace nada. Entonces en los renglones de arriba y el de abajo hago una operación, ¿sí? Yo quiero eliminar la x1, entonces lo que hago es que multiplico el renglón completo por 150, ¿sí? O por menos 150 más correctamente, es decir, veo y lo multiplico por menos 150, 1 por menos 150 me da menos 150 y luego lo resto, ¿sí? Y entonces ahí elimino 0, 150, luego 0.8 por menos 150 te da un valor 120 negativo, y 175 negativo menos 120 negativo te da menos 55. Luego aquí tengo 0 por lo que sea, me da 0, y a 0 le resto 0, me sigue quedando 0, y así voy completando este renglón, ¿sí? O sea, aquí es 0.1 por menos 150 y luego 0 menos eso me da 15. Luego S3 multiplica pues 0, porque multiplicas a 150 por 0, pues da 0, y S4 también te da 0, y la solución sí es diferente, porque es 8 por 150 negativo, te da un valor 1200 negativo, y 0 menos, y esto era negativo, 1200, te queda positivo. Entonces se fijan aquí, al hacer esa operación matricial, incrementé el valor de z, porque yo quiero resolver z y la solución me da esto, ¿sí? Bueno, así como les había dicho, si hacíamos los despejes y solucionábamos el sistema de ecuaciones, S1 iba a ser igual al valor de 21, ¿sí? Y ahí es donde se puede comprobar que al hacer esta operación se va resolviendo el sistema de ecuaciones que aparecería en ese otro lugar, ¿sí? En ese otro punto. S3 también cambia y S4 no cambia, ¿sí? Bueno, el chiste es que aquí nos va a quedar, al hacer esa sistema de operación, esa operación matricial o esa reducción de la matriz de Gauss-Jordan, vamos a eliminar estas columnas excepto en un punto, ¿no? O excepto en un renglón. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo, pero ahora con la x2. Tenemos que buscar un punto en el que la x2 se vuelva relevante, o sea, se vuelva básica, y en ese mismo punto alguna de las variables otras se haga no básica. Es decir, ahora nuestra x2 va a ser nuestra variable de salida, y alguna de las otras que tenemos ahí, que no puede ser x1, no, tiene que ser otra, deberá ser ahora una variable de entrada, es decir, la que va a pasar a ser 0. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues buscamos en alguna de estas, ¿sí? Si se fijan, S2 tiene un coeficiente en esta, ¿verdad? Tiene un coeficiente, pero el valor de S2 aquí vale 0. Acuérdense, muy importante eso. Bueno, entonces, lo voy a hacer. Denme un segundito. Si nosotros nos recorremos, ¿por qué razón tiene que ser x2 o por qué razón x1? El motivo por el que yo necesito que alguno de estos aumente z es porque son los que aparecen en la función objetivo. ¿Sí ven? La función objetivo, todos los demás valen 0 al inicio, entonces ninguno de ellos es relevante. Y luego, cuando hago la primera operación,
aquí aparecen unos coeficientes diferentes. Por ejemplo, ese 2 tiene un coeficiente, ¿no? Pero resulta que ese coeficiente no es relevante para hacer más grande la z porque es positivo. Entonces, si yo elimino los negativos, esos negativos, la función objetivo crece, ¿sí? En caso de que alguno de estos coeficientes sea negativo, tendríamos que evaluar si es necesario hacer algo más. Pero ahorita, las únicas que tienen signo negativo son las variables estructurales, ¿sí? Entonces, esto es lo que me va a ayudar a que z se incremente. Entonces, ahora lo que tengo que buscar es eliminar esta x2 de algún renglón. En este caso, utilizamos el primer renglón, S1. ¿Dónde está S1? Entonces ahora S1 va a pasar a ser 0 y X2 va a tener un valor, ¿sí? ¿Dónde ocurre eso? Bueno, pues originalmente lo único que tenemos que hacer es el valor de la intersección, usarlo para dividir perdón, el valor de la intersección viene de dividir la solución entre ¿sí? Entonces ahora si se fijan la intersección de acá, se fijan aquí, esta intersección es diferente que esta, ¿verdad? Porque ahora me voy a ir a la intersección con x2, ¿sí? Entonces voy a buscar esas intersecciones en x2. ¿Y cómo se hace? Pues dividiendo este valor entre el coeficiente que tenga x2 en cada una de esas variables, en cada una de esas renglones o ecuaciones. Entonces aquí 10 entre 0.8, perdón, 8 entre 0.8 te da 10, ¿sí? 21 entre 5.4 te da 3.88 y 1 entre 0.8 negativo te da 1.25 negativo y 6 entre 1 te da 6, ¿sí? Entonces ahora voy a buscar eliminar en x2, ¿sí? Y vamos a sustituir x2 por por s1, o al revés, s1 por x2. Entonces déjenme tomar esto rapidísimo, les doy los resultados y ya conclusiones finales, ¿no? Entonces, ya que sabemos que tenemos que utilizar esta, ¿verdad? Ahora voy a hacer los cambios en azul, ¿no? Pues tenemos que hacerla, como vamos a utilizar este renglón, tenemos que ir viendo primero, lo hacemos 1, entonces este renglón, esta ya va a ser x2, este se va a hacer 1, ¿sí? Y al dividir entre 5.4, pues estos valores van a cambiar. Entonces, es importante identificar que la intersección la ocupo nada más la primera vez, o en este caso la segunda vez, ¿no? Entonces, el resultado es 0, 1.1885. Déjenme ver si es positivo o negativo. Positivo. .1852. Luego tenemos menos punto, que queda muy apretado, permítanme. Punto 1852, lo que empiece a quedar legible, menos 0.1296, ya el resultado, luego aquí 0, 0 y la solución aquí es igual a 3.889,
¿sí? Que es igual a la intersección que tengo ahí arriba. 3.889. ¿Ok? Ahí estamos. Bien. Entonces, ahora sí, ya teniendo esto modificado, ¿sí? Ahora tengo que eliminar el de arriba y los demás, ¿sí? Con el método Gauss-Jordan, que es ver el coeficiente que tengo aquí, multiplicarlo por este 1, o todo el renglón por ese menos 55, y luego restar el renglón de resultante a este de arriba, ¿no? Entonces, 1 por menos 55 te da 0. Y luego teníamos 0, ¿verdad? Entonces, punto 1852 por 55 te da un resultado. Y luego ese se lo restas al 0 de arriba, te queda 10.8152. ¿O 25? No, 52. Queda positivo. 10.8152. Luego el otro es .1296 por 55, ¿sí? Te da un valor. Y luego se lo restas al 15. Entonces te queda 7.8704. 7.8704. Y bueno, así vas armando la matriz, ¿no? Si la estoy escribiendo, no se me desesperen mucho. Aquí lo importante es que mientras yo hago esto, ustedes pueden ir analizando si son correctas las operaciones, ¿no? La solución finalmente para Z quedará como .89, 1413.89. Ese 1413 se parece mucho al valor que habíamos supuesto nosotros en el método gráfico, pero eso quiere decir que nos faltó un poquito, ¿no? Nosotros supusimos 1400. Y bueno, las demás también se modifican y los resultados quedan de la siguiente forma. Esta columna vale 0 todo, obviamente, y luego tenemos unos coeficientes ya bien pequeñitos. ¿Sí? Y aquí voy completando la ecuación, la matriz esta, ¿no? Nada más para terminar de escribirla. Realmente lo que me interesa es lo que pasa en el primer renglón. ¿Sí? Negativo. Y el último es este de acá arriba, pero positivo. Ahí está. ¿Sí? S3 es 0, 0, 0. 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1. Y los resultados para cada caso son 4.889. Y los últimos dos, 4.11 y 2.11. Así. Ahí está. ¿Sí? Ya la intersección no me interesa. A mí lo que me importa es que ya eliminé, entre comillas, los coeficientes de x1 y x2. ¿Sí?
de la función objetivo, de forma que la función objetivo quede en función de otras dos variables que pues, ahorita no me interesa mucho. El significado físico de estas no lo tienen, son variables aleatorias ahí que agregué, y el resultado es el que me importa, ¿sí? Que es esta de aquí, y más precisamente este de aquí, 1413.89. ¿Cuánto vale x1 y x2? Pues el resultado para x1 y x2 corresponde a estos dos, ¿sí? ¿Por qué lo identifico? Bueno, voy a poner un círculo mejor, como que ahí se me nota mucho. Este de aquí me dice que la x2 vale esto de aquí, ¿sí? Este de aquí me dice que la x1 vale esto de acá, ¿sí? Entonces, yo no necesito que estén en la función objetivo. La función objetivo vale esto. ¿Cuándo? Cuando x1 vale este de aquí. Y cuando x2 vale este de aquí, ¿sí? En este momento. Entonces, en este caso son dos variables y se reducen directamente. Entonces es muy rápido resolver el problema porque solo son dos pasos, ¿sí? En el otro caso, donde la x1 y x2 aparezcan en varias ecuaciones más o varias restricciones, hay que tener cuidado porque puede ser que alguna de estas restricciones esté de más, ¿sí? Aquí elegimos empezar con x1 porque ya había un 0 por ahí, o porque era más representativa, ¿no? Bueno, básicamente de esto se trata, ¿sí? Es aplicar la reducción de Gauss-Jordan para eliminar de la función objetivo aquellas variables que tengan signo negativo. Entonces son los criterios que utiliza el método simplex, que en la función objetivo las variables tengan coeficientes negativos, y normalmente pues, son las variables estructurales, ¿no? Bueno, eso sería todo. La conclusión es que el método simplex pues, es simplemente aplicar la reducción de matrices, ¿no? En clase vemos un ejemplo completo, ¿no? Donde tenemos que reducir x1, x2 o las variables que sean, y pues básicamente eso sería todo. Les agradezco mucho una vez más y espero que no esté muy largote el problema, el ejercicio. Es como 1 hora y media, más o menos. Nos vemos.